Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de Nacionalidad para Origen Sefardí. Vamos a esperar a nuestro compañero Librado, que espero que se una en unos minutos con nosotros. Él es el socio especialista en el área de procesal y litigios. Y yo, como sabéis, he llevado con muchos de vosotros la nacionalidad por origen sefardí y hoy os quería explicar un poco qué es lo que está ocurriendo, en qué punto estamos y qué podéis hacer vosotros si habéis sido denegados en vuestra solicitud de nacionalidad. Bueno, el motivo de este webinar es un poco comentar lo que está pasando ahora. Básicamente, hasta el mayo de 2021, el número de denegaciones de nacionalidad por origen sefardí estaba siendo muy bajo. Es decir, estamos hablando de un 4%, 5% de denegaciones y la mayoría eran casos en los que no se cumplían los requisitos de Interpol para conceder la nacionalidad. Como sabéis, la ley establecía dos grupos de requisitos para obtener la nacionalidad. Por un lado, se hablaba de la demostración del origen sefardí y, por otro lado, una especial vinculación con España. ¿Qué ocurría? Dentro del origen sefardí, como sabéis, en el preámbulo de la ley se explicaba la reparación de un error histórico cometido por España, que se quería reparar la expulsión de todos aquellos sefardíes que fueron echados de territorio español, y no solo a ellos, sino también a sus descendientes directos. Por tanto, la ley abría un elenco de requisitos amplio en el que se explicaba cómo se podía probar este origen sefardí, tanto si será sefardí practicante a día de hoy como si no será sefardí a día de hoy, pero si era un solicitante con origen sefardí. Entre estos certificados se hablaba en primer lugar del certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, y luego se abrían otra serie de requisitos como por ejemplo la prueba del ladino o jaquetía, la prueba del ketubá, certificado de matrimonio, pruebas de estudios genealógicos o de sangre, otros informes como de apellido, certificados de entidades sefardíes alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la especial vinculación con España, que como os comentaba, pues de nuevo establecía varias posibilidades. Podía ser vínculos de sangre por tener familiares españoles, podía ser colaboraciones también con instituciones españolas de fomento de la cultura, estancias de estudios en España, negocios, accionariado en empresas españolas. Todo eso se consideraba requisitos para poder probar en la solicitud de nacionalidad por origen sefardí. ¿Qué es lo que ha motivado el cambio? Como os decía, hasta mayo de este año un 4% de denegaciones y de repente a partir de mayo de este año empieza una avalancha tremenda de denegaciones en la solicitud de nacionalidad por origen sefardí. Esto ha sido extremadamente polémico. Se han hecho eco de instituciones internacionales en estas denegaciones y los solicitantes se han quedado francamente, os habéis quedado francamente desubicados y perdidos, ¿no? Porque habéis visto otros solicitantes que en situaciones similares a otros que han sido denegados, pues en unos meses antes se lo han concedido. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque hemos pasado de un 4% de denegaciones a un 23% de denegaciones y vamos en alza. Bueno, he de decir que en este sentido ha habido dos cambios, dos puntos de inflexión importantes que tenemos que tener en cuenta. La Administración no ha dado una explicación oficial ni formal del porqué de estas denegaciones, pero podemos encontrar dos o tres explicaciones y luego os voy a contar qué es lo que podemos hacer todas aquellas personas que han sido denegadas. Por un lado, se habla de un posible fraude, de un grupo de solicitudes que se intentaron llevar adelante
con certificados de entidades sefardíes que no estaban acreditadas conforme se decía la ley. Esto levantó una sospecha y un cambio de criterio en la administración, por la cual la administración se empieza a volver mucho más estricta. Entonces, ¿qué ha ido haciendo la administración? Ceñirse a el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, que es donde la administración tiene más seguridad de comprobación sobre esos requisitos de acreditar el origen sefardí. ¿Qué ocurre? Por un lado, esta maniobra de la administración, digamos que es prudente en un primer approach, pero por otro lado pone en una situación de indefensión y de desigualdad a muchos solicitantes que cumplían la acreditación del origen sefardí mediante otros certificados que no es el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España. Entonces, por ejemplo, en el periódico New York Times se hizo eco de esta situación hace unos meses, explicando que había solicitantes, entrevistaba a 2 personas concretamente que tenían probadamente demostrado su origen sefardí, con incluso fotos de tumbas, estudios genealógicos de sus antepasados y habían sido denegados y van a presentar un recurso. Si alguno de los que me estáis viendo estáis en esta situación en la que habéis sido denegados por esta solicitud de nacionalidad por origen sefardí, hoy os voy a explicar qué es lo que podéis hacer y cómo podéis contar con nuestra ayuda. Primera pregunta, os voy a ir respondiendo a varias preguntas y luego os voy a también dar la oportunidad, si queréis, de poder entrar en vivo y en directo y poderme preguntar las dudas que podáis tener. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿necesitarías tener una denegación de nacionalidad para comenzar los recursos y qué recursos hay? La respuesta a la primera pregunta es que no hace falta una denegación formal por escrito, ya que podremos empezar a preparar el recurso según se haya pasado el plazo del silencio administrativo, pero en todos los recursos de nacionalidad, según dice la ley, es obligatorio que la Administración se pronuncie y nos dé una resolución por escrito de esa denegación de nacionalidad. Así que yo os aconsejaría que esperaseis a que tuvieseis esa denegación para poder comenzar con los recursos. Y voy a aprovechar ahora para dar la bienvenida a nuestro socio del área de procesal, Librado Loriente, que nos va a explicar los recursos en los que estábamos entrando una vez se ha denegado la solicitud de nacionalidad por origen sefardí, qué es lo que podíamos hacer. Te pongo un poco, te introduzco dónde estamos para que les puedas contar a las personas que nos están viendo qué es lo que pueden hacer y qué recursos pueden interponer. Estaba justo explicando que una vez se ha solicitado la nacionalidad por origen sefardí y se ha producido una denegación que normalmente primero se publicará en la web del Ministerio de Justicia, pero luego, como la ley manda, será obligatorio que en algún momento la Administración resuelva por escrito y diga una denegación formal con los motivos por los cuales está denegando esa resolución. Estábamos justo entrando y aprovecho a darte la palabra y el paso a ti. ¿Qué tipo de recursos se pueden plantear y cuánto tiempo tienen que esperar para poder comenzar con los recursos tanto de alzada como el contencioso administrativo? Vale. Bueno, pues básicamente tenemos 2 tipos de opciones. Bueno, la primera de ellas son los recursos en vía administrativa, es decir, desde el momento en el que nosotros obtenemos una resolución desfavorable respecto a la solicitud que nosotros realizamos en su momento de nacionalidad, la propia resolución nos lo pondrá y si no nos lo pone, siempre tenemos derecho a interponer un recurso en vía administrativa que se llama un recurso de alzada, ¿vale? Que es decir, interpones un recurso normalmente en el plazo de un mes a resolver por el superior jerárquico de la autoridad que nos deniega esa solicitud inicial, ¿vale?
Una vez que terminas ese recurso de alzada, puede prosperar o no puede prosperar. Generalmente en vía administrativa, una vez que tienes una resolución denegatoria, es complicada obtener una resolución que revoque la anterior. En caso de que evidentemente confirme la resolución denegatoria, lo que tendríamos que hacer es acudir, bueno, tienes la opción de interponer un segundo recurso administrativo que se llama el potestativo de reposición, es decir, sería un recurso voluntario que resolvería, otra vez volvería a resolver el mismo que resolvió el recurso de alzada, que generalmente nosotros no lo recomendamos, toda vez que es obtener 2 veces una resolución de un mismo órgano firmada por una misma persona, en la que evidentemente va a ratificar la decisión que te ha dictado meses antes, ¿vale? Una vez finalizada la vía administrativa, que es evidentemente por la vía de el recurso de alzada ante la resolución que lo deniega y en su caso el potestativo de reposición, se nos abre, nosotros creemos que la vía, yo creo, más importante a los efectos de tratar de buscar esa revocación de la solicitud de nacionalidad denegada previamente. Y es básicamente la interposición de un recurso judicial, en este caso por la jurisdicción contenciosa administrativa ante la Audiencia Nacional, ¿vale? Es decir, nosotros lo que solicitamos en ese caso, o solicitaríamos, es el amparo a los juzgados y tribunales a los efectos de la revocación de la resolución administrativa que deniega la solicitud que nosotros realizamos en su momento. ¿Por qué decimos esto? Porque al final nosotros entendemos, y la realidad es que los hechos nos están llevando un poco allí, y es que nos estamos viendo abocados a la interposición o a solicitar el auxilio judicial en tanto en vía administrativa ha habido ese cambio de criterio respecto a casos previos en los que evidentemente se nos venían o se venían concediendo a los clientes la nacionalidad solicitada. ¿Cuál es la base o qué es lo que nosotros entendemos y el por qué defendemos que tenemos o que se debe pelear por la vía jurisdiccional? Principalmente porque hay un cambio de criterio sobrevenido por parte de la Administración, en el cual determinados expedientes que se venían concediendo sin ningún tipo de problema, ahora, pues precisamente no sé, por ese cambio en la decisión interna por parte de la Administración, se decide que no procede, ¿vale? Y se establece o se pone como una especie de nuevos requisitos específicos a los efectos de, evidentemente, obtener esa concesión de la nacionalidad. Es súper interesante esto que nos comentas, porque mucha gente nos escribe y nos pregunta y nos dice: pues si me han denegado la nacionalidad, ¿puedo simplemente interponer el recurso de alzada o tengo que ir al contencioso administrativo obligatoriamente? Y la gente no entiende bien cuál es la necesidad y cuál es la diferencia. ¿Y nos puedes explicar un poquito más esto? Lo más importante de esto básicamente es que tú no puedes acudir a la vía contenciosa, es decir, tú no puedes ir a los juzgados hasta que no agotas la vía administrativa. Es decir, cuando tú recibes una resolución denegándote la nacionalidad, antes de irte a pedir amparo a los juzgados, tienes que, evidentemente, interponer los recursos administrativos correspondientes. Una vez que interpones los recursos administrativos, si no te dan la razón, ahí ya es cuando puedes irte a presentar el contencioso administrativo, normalmente en el plazo de 2 meses, desde que te notifican la resolución fehaciente, por decirlo así, por escrito y expresa de la denegación de la nacionalidad. Es decir, yo desde el momento en el que me deniegan inicialmente no tengo la posibilidad de irme a recurrir ante el juzgado de lo contencioso administrativo o ante la Audiencia Nacional en este caso, porque previamente tengo que agotar la vía administrativa. Y en caso de no agotarla, tienes un problema, porque evidentemente deviene firme, por decirlo así, el acto administrativo y por lo tanto ya no podrías posteriormente irte a recurrir. Excelentemente explicado, porque es algo que nos preguntan muchísimo y que me encanta que se lo puedas aclarar para resolver las dudas. Básicamente es agotar todas las fases, porque hasta que no terminas, hasta que no agotas la vía administrativa, no puedes pasar al siguiente. Es como ir subiendo peldaños poco a poco. Es decir, agotas primero lo que es el recurso con la propia administración, y en caso de que la administración no se avenga a razones, por decirlo así, te tienes que ir a un juez que sea el que pida revisar esa resolución por parte de la administración. Luego, si queréis, entramos un poco en los argumentos y un poco en lo que nosotros estamos basando un poco estas demandas. Por acabar un poco la parte procedimental, antes de entrar en el fondo de cómo estamos enfocando las demandas, ¿a qué marco de tiempo se enfrenta la gente habitualmente? O sea, hemos dicho que desde que se deniega, pues por ejemplo, puede aparecer, como está sucediendo ahora, una denegación en la página web del Ministerio de Justicia.
Desde ahí esperan a que les notifiquen formalmente y en el consulado habitualmente estará donde les vayan a notificar esta denegación, que nos envíen a nosotros esta denegación para entender los motivos por los cuales la Administración deniega y en qué basa su denegación. A partir de ahí hemos dicho que podemos presentar el recurso de alzada. Reposición en principio lo descartamos porque no le encontramos un sentido. Y después del recurso de alzada, directamente, como has comentado, aconsejamos alzada y contencioso administrativo juntos. Sería un procedimiento en el que, ¿qué ocurre desde que interponemos el recurso de alzada con la denegación? ¿Cuándo podemos interponer el recurso contencioso y cuánto tenemos que esperar en el procedimiento completo? Es decir, cada cliente cuánto espera desde que le deniegan. Vale. Aproximadamente, porque ya sé que esto es una pregunta imposible, pero... Te iba a decir exactamente. Yo creo que hacer una estimación concreta de los tiempos es muy complicado. Sí. La realidad es que, como tú bien decías, la Administración tiene una obligación de resolver con carácter expreso cualquier tipo de solicitud que se le haga, ¿vale? Hay dos opciones. Por un lado, lo que es la que sería la vía del silencio, es decir, en el caso de que la Administración no responda en los meses correspondientes que te establece la normativa, te dicen, oye, en caso de que no responda, se entiende que hay un silencio negativo, por lo tanto se te entiende desestimada. ¿Cuál es nuestra recomendación? Oye, probablemente nos lleve algo más de tiempo, pero es preferible esperar a que te resuelva expresamente la Administración para irte con tu resolución y dar los pasos correspondientes. Pensemos que la Administración no es ágil. Bueno, en los juzgados relativamente tampoco. Entonces, pongámonos que desde que yo tenga la notificación en la web, transcurran un par de meses hasta que me llegue la notificación expresa. Desde esa notificación yo tengo un plazo de un mes para meter la alzada. Yo meto alzada y a partir de ahí probablemente contemos con otros 4 o 5 meses hasta que se me resuelva ese procedimiento. Una vez que yo tenga la resolución del recurso de alzada, me empieza a correr desde que se me notifica con carácter expreso, tengo un plazo de 2 meses para la interposición del procedimiento contencioso administrativo. Que no implica que meter la demanda directamente, sino que la interposición implica meter únicamente un escrito inicial en el cual dices, oye, yo interpongo el recurso contencioso administrativo que se me dé traslado del expediente completo. Lo que hace la Audiencia Nacional en este caso es solicita a la Administración, una vez que te admite el recurso, solicita a la Administración que aporte el expediente administrativo y una vez que lo aportan te dan plazo por parte de 20 días hábiles, es decir, un mes natural, a los efectos de presentar la demanda contenciosa administrativa. Y a partir de aquí entramos en una vorágine que es prácticamente imposible de calcular. Si me tuviera que mojar, te diría, oye, desde lo que sería procedimiento judicial, desde que tengo resolución del recurso de alzada hasta que tengo una sentencia, probablemente nos vamos en un escenario de un año. Un año, una cosa así. Como mínimo. Como mínimo. Porque, o sea, siempre es muy difícil, es súper arriesgado calcular, pero es verdad que siempre nos preguntan. Claro. Y bueno, dar una especie de idea, aunque no es vinculante lo que digamos, porque evidentemente siempre depende del Siempre estimación y un poco como vaya. Normalmente, lo que es procedimiento judicial, primera instancia, por decirlo así, nos vamos al año y pico. Lo que es el procedimiento administrativo previo a la interposición de eso, es decir, todo lo que es notificación de la resolución, interposición del recurso de alzada, resolución del recurso de alzada, es imposible determinar. Mínimo otros 6 meses, pero fáciles. Igualmente, fíjate que no están mal los tiempos, o sea, creo que merece muchísimo la pena meter estos recursos, porque en procedimientos de nacionalidad normales estamos hablando que ahora mismo están tardando incluso 8 años en resolver. Claro. O sea, están en unos tiempos muy, muy dilatados. Y la recomendación es, recurrir, desde mi punto de vista, no dejarla firme, porque igual que te cambie el criterio en un momento determinado para el no, claro. Igual tienes un cambio de criterio para el sí, obtienes, o nosotros, o cualquier otro abogado obtiene una resolución favorable en estos recursos y evidentemente a partir de ahí ya vamos todos en cascada y vamos. Me encanta que menciones eso porque eso me parece fundamental que la gente lo entienda, ¿no? Que merece la pena luchar y presentar esos recursos porque igual que hasta mayo de 2021 había un ratio de denegaciones de un 4% y de repente hemos pasado a tener un ratio de denegaciones de un 21%, que por ahora, y toco madera, nuestros ratios del 1%, o sea que estamos por debajo, muy por debajo de lo que debería ser, pero igualmente me gustaría ayudar a toda esa gente que ahora mismo está en una situación de agobio y que dice, después de
el dinero que he empleado en certificados, en viajes, he venido a España, el notario, ahora me encuentro con una denegación y ¿qué hago? ¿Esto ya es definitivo? Pues no, no es definitivo porque, claro, yo creo que aquí influye mucho también la imagen de marca España, ¿no? O sea, lo que se está produciendo en la prensa internacional. Bueno, y que la realidad críticas, es que lo venían dando. Entonces, algo ocurre o un cambio de criterio por lo que sea, por el cual a gente que con exactamente la misma documentación hace unos meses se la estaban dando y ahora a partir de ahora no, porque el certificado que se tiene que aportar es un certificado que hay gente que no lo ha aportado. Evidentemente, teniendo en cuenta que la interpretación normativa se había hecho antes de una manera y luego se hace de otra. Evidentemente, yo creo que atenta contra el principio de seguridad jurídica básico que tiene que existir en cualquier ordenamiento jurídico, ¿no? Claro, sí, ahora podemos entrar a comentar un poco el fondo de la cuestión. Es verdad que igual que en otro tipo de solicitudes, como puede ser Golden Visa, cumpliendo los requisitos es obligatorio que la Administración se pronuncie positivamente. No lo es así en el caso de la nacionalidad, que siempre nosotros como abogados estamos sujetos y a expensas de la decisión última de la Administración. Es posible que tengan pensado un cupo de nacionalidades que quieran dar para este tipo de solicitudes. Nosotros no conocemos ese número ni tenemos forma de conocer cómo es eso, pero creo que lo que sí es importante mandar como mensaje en este webinar de hoy es que no se queden en la denegación que hayan sufrido, porque puede volver a haber un cambio de criterio y puede haber un posicionamiento en la doctrina, ¿no? Es decir, que al final tengas el pronunciamiento de los juzgados, en este caso la Audiencia Nacional, que va a ser que es el órgano competente a los efectos de la resolución de estos expedientes, en los cuales, oye, le quite la razón a la Administración en cuanto a, oye, ha denegado una cosa que no podías haber denegado. La realidad es que yo entiendo, porque es relativamente complicado decir, oye, llevo un procedimiento muy largo, llevo mucho tiempo intentando esperar esto, ahora me deniegan y encima tengo que, evidentemente, seguir peleando con el consecuente gasto en recursos, desgaste personal y toda la historia. Pero la realidad es que si te paras aquí es cuando ya no vas a tener posibilidad de seguir. Absolutamente. Ya después de andado este camino, yo creo que merece la pena continuar y lucharlo hasta el final, ¿no? O sea, porque algo tan importante como ganar una nacionalidad española, que a la postre te da el pasaporte Unión Europea, pues ya todas estas personas que se han embarcado, yo creo que les debemos animar a seguir y a que cuenten con nuestra ayuda en el despacho, por supuesto, para presentar estos recursos. ¿Nos quieres hablar un poco del fondo también librado? De ¿qué cuestiones ves tú con la experiencia que has tenido que te parezca importante resaltar y explicar? Yo voy a dar alguna pincelada sin hacer spoiler realmente de lo que es nuestro recurso, porque evidentemente yo creo que al final es donde nosotros tenemos que aportar un poco el valor. Pues la realidad es lo que nosotros hemos identificado es que se lleva a cabo sobrevenidamente una interpretación distinta de la normativa de cómo se venía realizando antes. Y, por tanto, con carácter general se atenta contra el principio, contra el principio de los actos propios, y es que al final la Administración lo que hace es va en contra del criterio que ella ha seguido previamente. ¿Qué pasa? Que lo que te viene a decir la jurisprudencia con esto es, oye, generas tal inseguridad que en principio tú no puedes ir contra los propios actos que tú antes has desarrollado o que has venido haciendo. La realidad que eso, unido a, yo creo, una vulneración de determinados principios jurídicos que rigen todo tipo de procedimiento, particularmente el administrativo, yo creo, y la interpretación normativa, que desde nuestro punto de vista no es tan estricta como pretende ahora la Administración hacerla, porque evidentemente te da pie a aportar determinados o acreditar esa procedencia de la nacionalidad respecto a determinados certificados de determinados organismos distintos de que probablemente ellos te marquen, da pie a que nosotros entendamos que probablemente, oye, que tenemos base suficiente jurídica a los efectos de la interposición del procedimiento judicial. Venga, te decir, oye, tenemos base suficiente y estamos convencidísimos de que evidentemente van a prosperar. La realidad es que, oye, como cualquier procedimiento judicial, pues tiene lo suyo y que evidentemente estamos sometidos a la decisión de un tercero que no deja de ser el juzgado o tribunal correspondiente. Pero la realidad es que lo que sí nosotros estamos viendo es que la interpretación sobrevenida que hacen, bueno, y luego adicionalmente a
desde nuestro punto de vista, que atenta contra el principio de jerarquía normativa, que al final una instrucción de una administración va en contra de lo establecido en la propia normativa, hace como una especie de interpretación, lo que a nosotros entendemos que hace que tampoco proceda, por decirlo así, la decisión final de la administración respecto a la denegación de la nacionalidad. Esa amalgama de circunstancias, de cuestiones jurídicas, acompañado, pues yo creo, de pronunciamientos previos judiciales que hemos encontrado y que esperamos que evidentemente siga habiendo en cuanto a la resolución de este tipo de recursos, pues yo creo que nos llevan a pensar a que hay una necesidad, por lo menos una vía de poder seguir batallando esto por la vía jurisdiccional, ya que después, o sea, tirar por tierra todo ese trabajo que se ha hecho previamente respecto a recabación de documentación, un poco la generación de todas esas evidencias respecto a la posibilidad de tener ese origen para solicitar la nacionalidad española, pues oye, o nos llevan a pensar que, o así se lo estamos trasladando a todos aquellos clientes que nos lo preguntan, pues la necesidad de seguir peleando, ¿no? por la vía judicial y al menos intentarlo, teniendo en cuenta, oye, pues que al final el riesgo que tienes es relativamente limitado porque vas también por una demanda que es cuantía indeterminada, que evidentemente puede tener un coste en caso de desestimación, pero yo creo que hay base suficientemente jurídica en los efectos de, oye, pues por lo menos intentarlo sabiendo de que al final, pues bueno, tienes un riesgo como cualquier procedimiento judicial, pero que la realidad es que ese cambio de criterio sobrevenido no vamos, hace o lleva a pensar que evidentemente alguien tiene que venir un poco a poner cierta coherencia en el asunto, ¿no? Totalmente. Pues creo que ha quedado súper claro. Me encanta que lo hayas podido explicar así de bien porque yo creo que ya pues, todos los que nos están viendo se pueden hacer una idea de cómo es todo el procedimiento. Aprovecho además para recalcar que tú eres socio procesal y se te ve aquí como cabeza, pero tienes todo un ejército de gente detrás, al igual que yo, que no se ve, porque claro, somos ya 800 y pico abogados en la firma, o sea que bueno, que eso la gente también lo tenga, sí, lo tenga en y que hay cuenta. mucha gente remando para, pues eso, para Que somos un las equipo muy cosas salgan grande bien. y que tengan la certeza que, bueno, que tienen una red de apoyo suficiente, un montón de oficinas también en Latinoamérica. Que dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo pues precisamente Sí, a eso, ¿no? sí. A intentar que el trabajo sea lo más fino posible para obtener los mejores resultados. Absolutamente. Y el plan B, si este no funciona, que esperamos que sí sea así, pero el plan B siempre es la nacionalidad en Portugal. Correcto. Por origen sefardí, que también tenemos oficina allí. Así que bastantes caminos. Siempre de alternativa. Y que se pueden andar. Muy bien, pues si te parece vamos a ver el turno de preguntas. Yo no sé si alguna persona puede ser que tenga alguna pregunta. Tenemos a Luisa por aquí detrás que nos va a ayudar a ver el turno de preguntas. No te preocupes, estoy viendo aquí. De momento no veo ninguna pregunta, pero si quieren hacer alguna pregunta pueden usar el chat o pueden levantar la mano y encendemos micrófonos para que puedan hacer la pregunta que quieran. Así que si quieren esperamos unos minutos. Damos un par de minutos y si no terminamos aquí y la pregunta que quieran hacer pues también pueden mandar un correo o pedir una reunión y les atendemos encantados. Exacto. De cualquier forma, como avisamos al principio, una vez acabada la sesión vamos a editar el video y lo vamos a compartir con todos los usuarios inscritos. Y en ese mismo correo van a venir los datos tanto de Librado como de Raquel. Entonces, si quieren hacer una consulta que sea un poco más personal, la hacemos sin ningún problema a través de esa vía. Bueno, está escribiendo alguien, entonces si quieren esperamos un segundo. Vale. Ok, no era una pregunta, es alguien que les agradece muchísimo por la exposición y que está todo muy claro. Fernando, si quieres que te encienda el micrófono, si quieres hacer alguna pregunta. A ver, estoy intentando encenderte el micrófono. No voy a poder encender tu micrófono.
Si no, Fernando, luego nos escribes o lo que necesites y comentamos, ¿vale? La realidad es que es un poco estar a expensas de ver qué ocurre con las resoluciones que vayan recibiéndose. Claro, muchas gracias. No sé si alguien me escucha. Sí, perfecto, ahora sí te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada agradecerles, soy de los abogados de aquí de Écija, México, y pues bueno, cuando vimos el anuncio nos pareció muy interesante el tema, sobre todo porque, digo, seguramente ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿no? Pero creo que de varios países tienen este tema y creo que, por lo que me he dado cuenta aquí en México particularmente, hay muchas personas que están en este caso y que no saben qué hacer, ¿no? Incluso nosotros mismos siendo abogados no sabíamos qué procedía, ¿no? Y creo que ha quedado clarísimo, los felicito antes que nada, creo que, como decía Raquel bueno, y Líbano, creo que quedó clarísimo cómo lo explicaron muy rápido y todo muy bien, ¿no? Ahí nada más un tema que me queda es, digamos, todo este procedimiento que están platicando es para gente que ya lo inició o incluso puede ser alguien que todavía no lo ha iniciado y que tiene pensado hacerlo, pero por miedo a las denegaciones que ha visto, pues que ya se echó para atrás, ¿no? Un poco en ese sentido va mi pregunta. Sí, pues Fernando, muchas gracias por estar presente hoy, porque desde luego México, según las cifras que he visto, hay más de 11.000 personas en esta situación, o sea que creo que es súper importante darle visión a este vídeo y dar respuestas a mucha gente que anda perdida y indefensa de alguna manera. Sobre el tema que me preguntas del plazo, el plazo finalizó en septiembre de este año. Con una prórroga que hubo por el tema del COVID, si no se ha iniciado la solicitud por nacionalidad, no es posible iniciarla ahora. Solo excepcionalmente hay un grupo de personas que ya tenían la solicitud iniciada en la plataforma del Ministerio de Justicia y que por motivos del COVID están pendientes de la firma del acta de notoriedad frente al notario y excepcionalmente esas personas aún pueden viajar durante este año y firmar. Pero si no han iniciado el procedimiento, en España ya no se puede iniciar. Donde sí se puede hacer es en Portugal. De acuerdo, entonces digamos que la ley marcaba un plazo y el plazo ya venció, ya no se pueden solicitar nuevas más que en Portugal. Correcto. Exacto. De acuerdo. Ok, pues muchísimas gracias Raquel, Librado y Luisa. Muy interesante todo. De mi parte eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Un abrazo. Pues muchísimas gracias a todos los usuarios que se registraron a esta sesión y muchísimas gracias a los expertos, a Raquel y a Librado. Y no sé si quieren decir algo para cerrar el evento. Nada, dar las gracias, Luisa, y nada, y ponernos a disposición de lo que necesiten. Eso es, me sumo a las palabras de Librado. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.